Acaba de aparecer en la editorial Aldebarán este libro, Pasaporte de bruja, volando en escoba de España a América en el tiempo de Cervantes. Y hemos invitado a su autora para hablar de él, María Lara, ya la conocen ustedes. Bienvenida de nuevo a la aventura Saber, Hola, María. Salva. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre brujas? Pues me encontraba en esos momentos fuera de España, en las estancias de investigación entre París y también Estados Unidos, como fellow en Harvard, investigando sobre lo que iba a ser mi tesis doctoral sobre la secularización del misterio en los tiempos de la Ilustración. Y me planteaba qué pasó con esos hechizos para que en el siglo XXI sigan preocupándonos tanto, no solo los temas del más allá, sino también la capacidad de intervenir en la naturaleza para conseguir vaticinios. Así que luego, una vez ya siendo doctora, me puse a investigar incesantemente en los archivos de la Inquisición y a partir de ese códice mixteca que había analizado en las otras orillas del Atlántico, pues he estado buscando no solo sortilegios, sino también ese reto del duelo entre los inquisidores y las hechiceras, porque hemos de avisar que a veces no todos eran tan sanguinarios y a veces ellas tampoco eran todas tan buenas. Claro, y tan malas, ¿no? Bueno, es que yo digo que el término polisémico de la brujería engloba desde la vidente hasta la curandera, la médica sin título, porque había un 75% de población analfabeta y lamentablemente las chicas no podían tener acceso a unos estudios superiores porque el sistema no se lo permitía, pero también bajo el paraguas de la brujería se englobaba a personas que eran elementos nocivos en las sociedades, porque por ejemplo estaban algunas de ellas acusadas del allanamiento de moradas o del homicidio de niños. Porque tu hermana, que publica el prólogo, habla de la infancia en tiempos de Cervantes, ¿no? Y parece que tenía que ver el tema este de la brujería también con la infancia. Sí, Laura también, amiga de la aventura del saber, escribe el prólogo, Las botas de los italianos, donde se sumerge en cómo era ser niño y vivir con los encantamientos a la orden del día en la época dorada de las musas, en el siglo de oro. Y es que me encontraba en esas páginas secretas, en las horas de archivo entre los legajos del Santo Oficio, con historias como esa que bautizo en uno de los capítulos como el aquelarre de los niños en Zugarramurdi. En el siglo XVII, las aldeas navarras, no solo los adultos estaban preocupados por la magia, también había escuelas de hechicería para niños y a las cavernas se dirigían acompañados de sus abuelas y ejercían de cuidadores de la manada de ranas y sapos. Madre mía, pero ¿y eso era así? O sea, quiere decir que yo... ¿está documentado o no es una invención? No, documentado. Sí, yo, durante estos tiempos de investigación en los archivos, me he sentido a veces del lado de las brujas, a veces también como inquisidora benévola, porque comparecían ante mí miles de testigos que en el siglo XVI o en las centurias posteriores decían haber presenciado el vuelo de las brujas. Luego ya cuando yo bajaba la cuesta del archivo, salía a la luz del día, decía, han jugado con mi mente las estrigas, y realmente la ciencia pues explica que lo que tenían esas mujeres, esos hombres de la edad moderna, eran una intoxicación por drogas de abuso, y la belladona en unas dosis pequeñas les quitaba el dolor de cabeza, pero en dosis altas les hacía ver esas danzas macabras, o como decían al otro lado del charco en América, que en vez de como el macho cabrío, las fuerzas siniestras se les aparecían con traje de español. Oye, ¿y la Inquisición, cómo la valoras? Porque está muy relacionada, ¿no?, con la brujería, ¿no? De hecho, se ocupaba precisamente de reprimirla, ¿no? Sí, ha habido un cambio en el estudio de la Inquisición, en lo que respecta a mi persona. ¿No? Sí, en la percepción de lo que fue. Nunca justificaré lo injustificable, pero sí que confieso que hace 8 años, cuando me adentré a investigar el tema, primero en Brujas, magos incrédulos en la España del siglo de oro, una obra que tuvo mucha repercusión internacional, con entrevistas en Colombia, en Brasil, en fin, en medios también anglosajones, pues yo
sentía que realmente había existido un proceso de caza de lo heterodoxo, pero me encuentro con la evolución psicológica no solo de la escritora, sino también de ver cómo hubo una evolución en el Santo Oficio, en el acercamiento a la brujería desde el siglo XVI hasta el XVIII. Lo que pasa es que eran documentos que permanecían ocultos y que todavía no se habían descifrado. Primero, los inquisidores, cuando se funda el Santo Oficio en 1478 en Castilla, dicen que hay que mirar con desdén las causas de brujería, porque son más soeces que heréticas, pero a partir del siglo XVII la cosa cambia. Cambia primero para mal hacia las brujas, porque hay represión, pero desde 1610, desde el auto de fe de Logroño hacia las brujas de Zugarramurdi, España puede presumir de ser el único país que ejerció la racionalización del misterio. ¿Y cuándo se ha sabido eso? Alonso de Salazar y Frías, el teólogo que fue encargado de supervisar cómo habían quedado las conciencias después de la hoguera riojana, se percató que en un día entraban a su despacho, cuando él llegaba con la mula y el crucifijo portátil a los concejos, centenares de personas que se delataban unos a otros sin saber lo que era un caldero ni una pócima mágica, solo para no caer en la pena de excomunión. Y él se dio cuenta de que había dos culturas, una la académica, reservada a una minoría, otra la popular, de manera que si se trataba de quitar la superstición a través de la represión, también se estarían eliminando las dosis de catecismo cogidas con alfileres. Por eso inventó esa frase: no hubo brujos ni embrujados en el lugar, hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Y eso que él sabía, que la brujería corría por las venas de todos los europeos. Y en España hay también un componente, digamos, de exclusión social, ¿no?, respecto a las brujas, ¿no? Parece que lo has mencionado hace un momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo en el proceso de escritura del libro, como confesaba, me daba cuenta de que realmente los axiomas y las ideas preconcebidas se me iban desmontando en este particular tema, porque me he encontrado con aristócratas que eran asiduos a la magia, no solo en la Edad Media el autodenominado marqués de Villena, que por tierras conquenses tenía gran predicamento, aunque luego le hicieron la damnatio memoriae, sino que también en la España de los Austrias, por ejemplo, hallamos a Alonso de Mendoza, segundón de los condes de Coruña, deán y con altos cargos dentro de la iglesia toledana y alcalaína, que era el asesor, podemos decir, de la Casandra madrileña, de Lucrecia de León, la mujer que tenía presagios políticos en la España de Felipe II. Por ejemplo, se anticipó al desastre de la Armada Invencible. Digo con sarcasmo que era mejor que no le dejaran dormir, porque es que siempre sus sueños eran revelaciones funestas, y al final acabó pagando, a pesar de su linaje y de ser un teólogo, igual que los que le llevaban la escoba. Oye, María, y hablemos un poco de la estructura del libro, porque puede dar la impresión, por lo que llevamos dicho, ¿no?, que se trata de un ensayo, ¿no? Pero no es exactamente eso, ¿no? Cuéntanos, háblanos de Cleo y la documentación. Sí, en el transcurso de la escritura del libro quería, por un lado, acercarlo al público en general y, por otro, hablar con el rigor científico que me confería el haber estado realizando ese tú a tú con los documentos y también con los clásicos, que ejercen de un espejo literario del palpitar de esa sociedad de celestinas y de pícaros. De ahí que el libro se inicie con un cuento, Viaje a las Indias, y que prosiga con otras dos narraciones que salpican el relato, con dos maridos, es el segundo de los cuentos, y el tercero, y el Duende de la Mancha. Y así hablo de cómo esa sociedad traspasada por el enigma nos ha llegado hasta el presente, y comparecen en las páginas la bruja Cleo, que coge un día y cruza con su gata Tábata las aguas y se presenta en las ruinas mayas y habla con los chamanes, y por otro lado con una venta entre viñedos y olivares, también almendros, donde el duende martinico se convierte en la bola de cristal de Cleo, en su favorito, y ella decide dejar a su marido encomendero para iniciar una nueva vida cerca también de Don Quijote, porque Martinico es el que le hace ver gigantes donde solo había molinos. Porque digamos que aprovechando el cuarto centenario
literario, ¿no?, de Cervantes, has tenido muy en cuenta, ¿no?, el mundo cervantino, que también está impregnado de magia, ¿no?, en algunos aspectos. Sí, la tercera parte del libro es dedicada al escritor alcalaíno, a Cervantes, rastreando su infancia, cómo de la barbería pasó a berbería, a esa preocupación por el mundo turco que él experimentó dramáticamente como cautivo, y también la inquietud por las brujas, porque si desde la antigüedad la bruja era la mujer sabia, lo vemos en Medea y en su pariente Circe, en el caso de Cervantes comparecerán 3 hechiceras, la Montiela, la Camacha y la Cañizares. Se pueden imaginar los espectadores la ilusión que a mí me hacía cuando entre los vetustos folios me encontraba con que habían tenido su correlato real esas mujeres, esas hembras de Cervantes, del coloquio de los perros. Claro. Y no podemos olvidar tampoco que Don Quijote está continuamente inquieto por los encantadores, esos genios, esos duendes que erosionan las firmezas y que además le impiden ver a Dulcinea. Muy bien, María, ha sido como siempre un placer, muchísima suerte con Pasaporte de Bruja y hasta siempre, hasta otra. Volveremos.